Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, nos dice el Señor, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este momento de la semana ya de Pasión, la Iglesia va escogiendo pasajes del Evangelio, no es como en el tiempo ordinario que va siguiendo o a Mateo, o a Marcos, o a Lucas, sino que va cogiendo pasajes escogidos, para la redundancia, para prepararnos, para ayudarnos a vivir estos momentos tan intensamente previos o metidos ya en la Semana Santa. Y aquí San Juan es el que viene a colación explicando esta verdad que el Señor les decía a los judíos. Claro, a ellos les molestó mucho, porque se consideraban del linaje de Abraham, y por tanto que a pesar de que habían estado en Babilonia, a pesar de que habían sido estaban esclavos en Egipto, a pesar de todo eso, se consideraban que no eran esclavos de nadie. Pero el Señor no está hablando de la esclavitud física, de la privación de libertad material, sino del pecado. En verdad digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. Y es bonito porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo se marcha de casa. Se marcha de casa. Abandona la casa. Cuando tú le explicas a alguien lo que supone el pecado mortal, que el pecado mortal supone abandonar la casa del Padre, pero les estás materializando lo que ha hecho, pero le explica mucho más, le dice, mira, has en cierta medida abandonado la Iglesia, la comunión con tus hermanos en la Iglesia, y has dejado de lado a la Iglesia. Por esa comunión de los santos en la que todos nos estamos beneficiando unos de otros, lo malo es que tú estás perjudicando por los vasos comunicantes. Entonces, ellos hacen alusión a de que son hijos de Dios, de que Yahvé es su Padre Dios, y Cristo sentencia: si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. Como recuerdas, es una de las acusaciones que le harán a Cristo en el juicio en casa del sumo sacerdote, no ya cuando lo llevan a los romanos, sino mientras tanto, en la noche anterior, cuando ellos te has hecho hijo de Dios. ¿No quedamos que vosotros os consideráis hijos de Dios? ¿Os consideráis que pertenecéis al linaje de Abraham?
Y el Señor, en cambio, les replica. No olvidemos que tú y yo, por el bautismo, sí que somos hijos de Dios. Y que como hijos, herederos de la gloria de los hijos de Dios. Por eso, dice San Pablo, nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Hemos sido redimidos por Cristo. Redimir significa liberar por medio de un rescate. La orden de la merced surge para redimir a los cautivos por los turcos o por los moros, en los saqueos que organizaban ellos en el Mediterráneo. Y por tanto era liberar al cautivo. Y pagaban un rescate muchas veces, porque estos eran secuestrados para pagar un rescate. Redimir a un cautivo era pagar un rescate por él para devolverle la libertad. Y el Señor no lo dice en el Evangelio de hoy. Os aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado. Y Cristo pagó nuestro rescate. Nosotros, después del pecado original, estábamos como en una cárcel. Éramos esclavos del pecado y del demonio. Lo que hizo Cristo no fue un ejemplo de amor por nosotros, simplemente pagó un rescate. No podíamos alcanzar el cielo. Ayer hablaba con un cooperador que me decía, ¿y dónde estaban mientras tanto los que se iban a salvar, que iban a ir al cielo, mientras que Cristo no? Y dije, pues recuerda el credo, bajó a los infiernos. Es decir, estaban, llamamos el seno de Abraham, esperando, pero no era el cielo. Tampoco era el infierno tal como se entiende. Nosotros, después del pecado original, no podíamos alcanzar el cielo. Jesucristo es esa ofrenda, ese rescate, con su sangre derramada en la cruz. Satisfizo sobreabundantemente la deuda contraída por Adán al cometer el pecado original y la de todos nuestros pecados personales, cometidos por los hombres y mujeres a lo largo de los tiempos, que se deben cometer hasta el fin de los tiempos. Por eso, el himno de la Dote de Bote, Santo Tomás explica cómo basta una sola sangre de Cristo para salvar al mundo entero. Señor, tú eres nuestro Redentor, y tu obra se llama la redención, la liberación, porque verdaderamente nos has ganado la libertad de los hijos de Dios, y ya San Pablo en la carta a los Gálatas. Nos liberaste del pecado, y así sanaste la raíz de todos los males. Por eso nosotros, cuando contemplamos el mundo que nos rodea, ese mundo que está, por una parte, en crecimiento, está en expansión, lo vamos viendo me refiero a la Iglesia, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis muy detallado de cómo ha ido evolucionando en los últimos 30, 40 años las vocaciones al seminario y las ordenaciones sacerdotales. Evidentemente, en los años después de San Juan Pablo II hubo un crecimiento grande en todo el mundo, no solamente en África o en Asia, sino en todo el mundo. Pero después volvió a bajar, y siguen bajando. Pero en cambio en Asia y en África siguen creciendo.
siguen creciendo, ya no tanto en América del Sur, pero siguen creciendo en África y en Asia. Si la Iglesia sigue creciendo, sigue expandiéndose, pero también las familias de todos esos sitios van siendo cristianizadas y el Evangelio se va extendiendo, cosa que no ocurre en Occidente. Pero en cada familia cristiana, ayer leía en una revista digital como en una familia de 8 hijos en Polonia habían acogido a un número también grande de hijos y habían duplicado el número de familiares de Ucrania. Bueno, realmente la Iglesia sigue creciendo, aunque en algunos sitios pueda parecer que decrece. Pero la realidad es que la gracia de Dios sigue actuando. Por eso cobran sentido las palabras del Salmo, que la liturgia de la Iglesia suele rezar en este tiempo de Cuaresma. Dominus illuminatio mea et salus mea curenti mevo. Perdón, que nosotros también la rezamos todos los días. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Si no se hubiera curado el mal en su raíz, que es el pecado, el hombre jamás habría podido ser verdaderamente libre y sentirse fuerte ante el mal. Tú, Señor, quisiste padecer voluntariamente el dolor y vivir pobremente para mostrarnos que el mal físico y la carencia de bienes materiales no son el verdadero mal. Solo existe, dice San José María, un mal verdadero que hemos de temer y rechazar con la gracia de Dios, el pecado. Y esa es la esclavitud más honda, es la única desgracia para toda la humanidad y para cada hombre en concreto. Los demás males que aquejan al hombre solo es posible vencerlos parcialmente en esta vida, evidentemente, pero totalmente en la otra, a partir de la liberación del pecado. Más aún, los males físicos, el dolor, la enfermedad, el cansancio, si se llevan por Cristo, se convierten en verdaderos tesoros para el hombre. Y entonces nosotros nos sentimos corredentores con Cristo. Podemos hablar de revolución copernicana, podemos hablar de revolución newtoniana, podemos hablar de revolución de Einstein, podemos hablar de lo que quieras, de la revolución del hombre a la luna, podemos hablar de todo tipo de cambios en el funcionamiento del mundo. Pero realmente la revolución obrada por Cristo es la real. Esta es la revolución real, la grandiosa, la que solo se puede entender en la oración con la luz de la fe, ¿de acuerdo? Pues hay personas que no lo entienden, pues son las personas que hablan del fracaso de Cristo. Y por eso te dice San José María en ese punto de camino, tantas veces hemos meditado. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Cuando le explicas a un enfermo, o cuando le explicas a una persona que está pasando por un revés económico, o cuando le ayudas a una persona a entender pues la soledad o la calumnia también, pues se sienten que no es que hayan dejado ya de calumniarle o hayan salido de la pobreza, ¿no? Pero encuentran sentido.
Podemos examinarnos nosotros si de verdad consideramos el dolor físico o moral como un tesoro que nos une a Cristo. Podemos preguntarnos en la oración ahora, ¿hemos aprendido a santificarlo? ¿O por el contrario, nos quejamos? ¿Sabemos ofrecer a Dios con prontitud, con serenidad, esas pequeñas mortificaciones que procuramos hacer especialmente en Cuaresma, pero bueno, en toda nuestra vida? Y esas mortificaciones o esas contrariedades que nos vienen a lo largo del día, que no están previstas, que no las tenemos presentes, las ofrecemos. Por eso tú tienes que repetir con el Salmo 26, Vultum tum Domine requiram. El salmo que la Iglesia lo coloca en este tiempo para que también nosotros lo repitamos en la misa. ¿Cuándo veré tu rostro, Señor? Tu rostro buscaré. La contemplación de Dios saciará nuestras ansias de felicidad. Y eso tendrá lugar al despertar, porque la vida es como un sueño. Y así la compara muchas veces San Pablo. La vida es como un sueño. ¿Recuerdas el rostro de Cristo? Herido por la corona de espinas, herido por los desprecios, por las burlas, por los salivazos, por la flagelación. Realmente ese rostro de Cristo es el rostro que manifiesta esa persona que padece ese dolor físico, esa enfermedad, o ese revés económico, o esas saliva, escupitajos de la calumnia, o de la cárcel. Y ahí no vemos a Dios, vemos pues como un malherido, dice la Biblia, como un gusano despreciado, varón de dolores. En estos días irá apareciendo el varón de dolores del profeta Isaías. El varón de dolores. Pero es el rostro de Cristo. No lo olvidemos. Ese Cristo que resucita. Por eso le decía el Señor a Pilato: mi reino no es de este mundo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, añade. No se refería a una vida terrena cómoda y sin dificultades, sino a la vida eterna, que ya se incoa en esta vida, evidentemente. Pero vino a librarnos principalmente de lo que nos impide alcanzar la felicidad definitiva, el pecado, el único mal, la condenación, fruto del pecado. Si el Hijo nos hace libres, seréis realmente libres, me dice el Señor. Se lo ha dicho a los fariseos y nos lo dice a nosotros. Y nos dio también la posibilidad de vencer las otras consecuencias del pecado, la opresión, la injusticia, las diferencias económicas desorbitadas, las envidias, el odio, o padecerlas por Dios con alegría, cuando no se pueden evitar. Ya nos están amenazando que las clases pobres van a ser más pobres. Por culpa, sí, le echan la culpa a la guerra de Ucrania, pero bueno, no solamente es eso. La guerra de Ucrania, la inflación, pues el COVID producido en los países productores como China, y bueno, pues estas cosas que nos están amenazando. Pues se puede vivir con menos medios económicos, se puede vivir con menos movilidad, se puede vivir con menos capacidad se puede vivir y se puede morir también. Es dar valor a la vida que Cristo nos ha ganado, que todos los bienes terrenos deben estarle subordinados. De ninguna manera quiere decir esto que los cristianos vivamos en cuevas y con piel
de animal, como vivía San Juan Bautista, y alimentándonos de langosta, es decir, de saltamontes, y de miel silvestre. No. Evidentemente hemos de seguir trabajando por extender el reino de Cristo en la tierra, y hemos de saber, pues, poner nuestros medios para que la economía vaya mejor, para que haya paz, para que la inflación, pues, todo. Pero toca a cada uno mantener esta subordinación de todos los demás bienes al bien absoluto del hombre y asumir el compromiso de hacer la caridad y en ocasiones la justicia, de hacer un mundo más humano y más justo. Pero lo que no podemos nunca es pensar que estamos perdiendo, vamos a decirlo así, y que nos estamos quedando solos. Cuentan los mayores del lugar y lo que hemos estudiado la historia cronológicamente, que antes del alzamiento de Franco hubo la famosa Sanjurjada. Además, si tú ves la historia, la vida de San José María, cómo él fue a visitar a la cárcel a algunos que se habían pronunciado en esta sublevación de Sanjurjo, del general Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932 en Sevilla. Bueno, pues no hubo mucha gente y fracasó su alzamiento. Y durante el consejo de guerra que se le hizo, le preguntaron: ¿con quién contaba usted para la sublevación? Y la respuesta de él puede pasar un poco a la historia, ¿no? Si hubiera triunfado, con todos, incluso con usted. Pero como he fracasado, con nadie. Claro. Pues no podemos pensar que Cristo ha fracasado y que no cuenta con nadie, porque la verdad no es esa. Al contrario, el precio que Cristo pagó por nuestro rescate fue su propia vida, y no perdió la vida para fracasar. Lo que nos está mostrando de ese modo es la gravedad del pecado y cuánto vale nuestra salvación, cuánto apostó el Señor por ti, cuánto puso encima de la mesa por ti. San Pablo también te lo recuerda: has sido comprado a gran precio. Y a continuación añade: glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Claro, la consecuencia de lo primero: has sido comprado a gran precio. Pero sobre todo también el Señor quiso mostrarnos y demostrarnos su amor, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Porque la vida es lo más que puede dar el hombre, y eso hizo Cristo por nosotros. No se conformó con hacerse hombre como nosotros, sino que quiso dar su vida como rescate para salvarnos. Yo recuerdo que estando en Vigo, en el frontal del altar, que era de granito negro, esto es mármol, era de granito negro, pero bueno, tenía un bloque de granito abajo y después arriba un bloque entero de granito negro. Y quisimos darle un poco de calor, porque el granito es frío. Quisimos darle un poco de calor y grabamos unas frases en la piedra del granito. No es fácil, el granito es muy duro. Y después poner el interior de las letras grabadas en oro, pan de oro. ¿Y qué ponemos? Pues me acordé de esas palabras de San Pablo, la carta a los Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. ¿Por qué? Pues porque pasamos del genérico Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, nos ha redimido de nuestros pecados, de nosotros, y pasamos al personal, por mí.
Para que los niños, cuando fueran allí a misa, y ahí está, la misa de colegio de Montecastero, pues vieran que sé por mí. Me amó y se entregó por mí. Y nosotros podemos preguntarnos en esta oración, ¿cómo aprecio yo la vida de la gracia que me consiguió Cristo en el Calvario? ¿Pongo realmente los medios para aumentarla? Los sacramentos, la oración, los buenos deseos y las buenas obras, claro está, porque lleno de deseos no basta. Evito las ocasiones de pecar, manteniendo esa lucha decidida contra la sensualidad, contra la soberbia, contra la pereza. Para no ser esclavo del pecado. El aparente fracaso de Cristo se vuelve en redención gozosa. Describe San José María: permitidme narrar un suceso de mi vida personal ocurrido hace ya muchos años. Estoy segurísimo que tú lo has leído. Un día un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo, mientras señalaba un mapa mundi: mire de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quieres que mire?, le pregunté. Su respuesta fue el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina y vea los resultados. Me llené, dice, en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. Sí, ayer leía cómo, pues en el logo, en el sello, digamos, de la ciudad de Colonia, famosa por su catedral, la más alta del mundo, pues esas torres de la catedral de Colonia que estaban representadas en el logo de la ciudad de Colonia han desaparecido. Por el contrario, la alcaldesa de Colonia pues ha fomentado pues el crecimiento de 30 y tantas mezquitas, y además con las llamadas de Mujahidín a la oración y, bueno, por altavoces que se están, ¿no? En cambio se avergüenzan, por decirlo así, de su pasado, de su historia católica. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Cristo sigue trabajando en las almas. No ha fracasado su doctrina, decía San José María, y su vida están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Pero no quiere esclavos, quiere hijos. Y tú y yo estamos recibiendo copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la cruz. En esa misma historia del mal se va tejiendo la obra de la salvación eterna. Ten esa confianza, ten esa seguridad. Y la Cuaresma es un buen momento para recordar que la redención se sigue haciendo día a día y para detenernos a considerar los momentos en que se hace más potente. Cada vez que aquí, junto al altar, en el altar se celebra el sacrificio de la cruz, por el cual Cristo, nuestra Pascua, se inmoló. Y cada misa tiene ese valor infinito. Como San Agustín podemos decir, aplicándolo a la misa, que no está permitido querer. No, me acabo de perder. Bueno, pues nada, seguimos perdiendo. Aquí está. No está permitido querer con amor menguado, pues debéis llevar grabado en vuestro corazón a que vosotros murió clavado en la cruz. Dar la vida por los demás. Corredimir con Cristo. Poner encima del altar tu trabajo, tus oraciones, tus sacrificios, tus mortificaciones, tus alegrías, tu apostolado. Ponerlo encima del altar. Que no vale nada, que es pan y vino, pero se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Acudimos
a la Virgen Santísima, para que ella nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida ordinaria. Como se lee en un libro de Via Crucis, escrito ya hace años. ¿Qué sentiste, Señora, al ver así a tu Hijo? Le preguntamos en la intimidad de nuestra oración. Te miro y no encuentro palabras para hablar de tu dolor, pero sí entiendo que al ver a tu Hijo que lo necesita, al comprender que tus hijos lo necesitamos, aceptas todo sin vacilar. Es un nuevo hágase en tu vida, un nuevo modo de aceptar la corredención. Gracias, Madre mía, dame esa actitud decidida de entrega, de olvido absoluto de mí mismo. Que frente a las almas, al aprender de ti lo que exige corredimir, todo me parezca poco. Pero acuérdate de salir a mi encuentro en el camino, porque solo no sabré ir adelante. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.